mi nombre es Yadira Cristina Nieves Rojas y voy a explicarles mediante una línea del tiempo los acontecimientos más importantes en la historia de la psicología educativa, así como algunos de los sucesos más importantes ocurridos en el mundo. En el año de 1763, Rousseau publicó su novela Emilio o de la Educación, y en ese mismo año se firmó el Tratado de París que pone fin a la Guerra de los 7 años. En el año de 1801, Pestalozzi publicó su libro Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, y en ese mismo año Thomas Jefferson toma posesión por primera vez como presidente de los Estados Unidos. En el año de 1806, Hegel redacta su obra Fenomenología de la mente, y en ese mismo año nace Benito Pablo Juárez García en San Pablo Guelatao, en Oaxaca, México. En el año de 1855, Doman y Delacey, dedicados a la psicología educativa, fundan el Instituto para el Logro del Potencial Humano, y en ese mismo año en España, la reina Isabel II firma una ley por la que decreta la creación de la primera red electrotelegráfica. En el año de 1890 nace el psicólogo alemán Kurt Lewin, y en ese mismo año se funda la Cervecería Cuauhtémoc en México. En el año de 1896, Sigmund Freud crea su teoría de psicoanálisis, y en ese mismo año se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Atenas. En el año de 1899, William James separó la psicología de la enseñanza, y en ese mismo año la empresa farmacéutica Bayer patenta la aspirina en Alemania. En el año de 1903, Edward Thorndike publicó su libro Psicología Educacional, y en ese mismo año aparece el primer número del periódico ABC en España. En el año de 1905, Binet y Simon publican el TEST para medir la inteligencia, y en ese mismo año se aprobó la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado en Francia. En el año de 1910, Judd vincula sus estudios de psicología de la educación a los estudios realizados en psicología social, y en ese mismo año se funda la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. En el año de 1912, Kleiper y Bobet inician trabajos de investigación de la psicología de la educación, y en ese mismo año se establece la República China. En el año de 1920, Watson realiza investigaciones que brindan aportaciones psicoeducativas, y en ese mismo año entra en vigor el Tratado de Versalles, con el que se pone fin a la Primera Guerra Mundial. En el año de 1921, Terman puso en marcha un programa a largo plazo para el estudio de los niños prodigio, y en ese mismo año, en Buenos Aires, Argentina, se inaugura el Teatro Nacional Cervantes. En el año de 1926, el psicólogo educativo Charles Judd escribió un libro sobre psicología social, y en ese mismo año se inaugura el Colegio La Salle. En el año de 1955, Jean Piaget creó el Centro Internacional por la Epistemología Genética de Ginebra, y en ese mismo año España ingresa a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. En el año de 1960, Hendrick establece que la psicología social se encuentra en un estado de profundo desorden intelectual, y en ese mismo año en México, el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. En el año de 1970 comienza la búsqueda de modelos alternativos basados en las teorías cognitivas, sistémicas, organizacionales, ecológicas, y en ese mismo año la Organización del Sindicato de Trabajadores de México inicia una huelga en Estados Unidos. En el año de 1990 se va perfilando el modelo que la administración educativa plantea para la intervención psicopedagógica y la orientación educativa, y en ese mismo año en Alemania comienzan las obras de derrumbe del muro de Berlín. Del periodo de 1970 a 1987 se crean instituciones aplicando la planificación escolar, y la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad el Centro Histórico de la ciudad de Puebla. En el año del 2012 se crean universidades y centros de enseñanza, y además es aprobado en México la reforma educativa.
Y con esto se da por concluida la presente línea del tiempo, esperando que la información incluida en ella les sirva de algo. Gracias.